Gracias por acompañarnos, ¿no?, en esta mañana un poco lluviosa, que parece que está aguantando el tiempo. Vamos a arrancar con la primera de las mesas redondas que teníamos previstas en esta jornada. Sabéis que tenemos 3 mesas redondas. Esta antes del café. Vamos a tratar de terminar aproximadamente en 45-50 minutos, en el límite de la hora. Y sin más preludio, voy a pedirles a mis panelistas que se incorporen y vamos a ir arrancando. Alejandro, Jaime, el alcalde de Palma, que está aquí. Joan, sí, por favor. Yo me voy a sentar en esta esquina. Le pido a Alejandro que se siente aquí a este lado mío, y luego, por orden, si quieres, siéntate aquí, Marco Aurelio, y Joan por allí, ¿no? Una mesa que es un lujo, ¿no? Y la verdad es que no me podía haber estrenado mejor, ¿no?, en una organización como Exceltur, a la que me acabo de incorporar muy recientemente, ¿no? Un placer estar con todos vosotros y gracias por acompañarnos. Una oportunidad para discutir sobre ese envite que nos lanzaban el presidente de Exceltur y su vicepresidente cuando plantean a la Administración Nacional la puesta en marcha de un gran plan por la renovación del litoral turístico español, que es una idea que no es nueva, sobre la que venimos hablando desde hace muchos años, pero quizás ahora sea el momento y debemos de aprovecharlo. Y un plan que no tendría sentido si no colaborasen y trabajasen de la mano sector público y sector privado, ¿no?, que sois justamente los que estáis hoy aquí, ¿no? Estamos prácticamente a 5 años de aquel 14 de marzo en el que se declara el estado de excepción en España. Hemos dejado la pandemia atrás más rápidamente en algún caso de lo que esperábamos algunos. El 2024 con cifras muy buenas para el sector y en buena parte como consecuencia del buen desempeño que han experimentado esta zona estratégica, estos recursos, estos destinos, este territorio estratégico que lo componen esos más de 700 municipios a lo largo del litoral español y las islas, que son los destinos del sol y playa. Un territorio estratégico, un ámbito de acogida al que acuden todos los años más del 60% de los turistas que llegan a nuestro país, que concentra más del 50% de la oferta turística arreglada, que consideramos que merece una atención especial, ¿no?, un tratamiento diferenciado, ¿no?, porque comparten retos y desafíos a los que hacíamos referencia en el monitor, en los resultados del monitor que hemos presentado y que presentaba Óscar, y porque además hay una oportunidad para que trabajen más de la mano, ¿no?, y consigamos movilizar recursos que hasta ahora sí ha conseguido movilizar el sector privado, y Óscar hacía referencia a algunas cifras, ¿no?, que nos llaman la atención. Buena parte de ese buen comportamiento de estos últimos 3-4 años del sector turístico en esta zona del litoral tiene que ver con esa apuesta del sector privado por renovar buena parte de esa planta hotelera y oferta de servicios turísticos complementarios en los destinos. Mencionaba Óscar cómo ha habido un proceso en apenas 4 o 5 años de creación de más de 50.000 plazas hoteleras de hoteles de 4 y 5 estrellas, al tiempo que han ido disminuyendo en una cantidad equivalente, algo mayor, los hoteles de menor categoría, a la vez que se ha ido incrementando el número de empleados en este sector por encima del 14%. Bueno, todo ello nos indica que si hay los recursos necesarios y hay el impulso, que lo ha habido desde el sector privado en estos años, se puede conseguir esa transformación, ¿no? La clave está hasta qué punto desde el sector público son capaces los ayuntamientos, con los recursos que tienen y los problemas de financiación, en algún caso crónicos, que vienen sufriendo, de acompañar esa inversión privada, ¿no? ¿Cómo podemos estar a la altura de esa oportunidad, ¿no? Y cómo desde la Administración central hay una apuesta también por movilizar recursos y por liderar esa apuesta que denominamos el Plan de Turismo Litoral 2030, en esa invitación que os hacíamos, ¿no? Bueno, de eso vamos a hablar, ¿no? Quería comenzar, se lo comentaba antes a Alejandro, por los alcaldes, ¿no?, por la deferencia también que tenemos aquí a las autoridades y plantearles, comenzar con el alcalde de Palma, con Jaime,
teníamos ocasión de hablar antes, tenemos también dos lujos de alcaldes y dos lujos de destinos porque conoce muy bien el sector, ¿no? A veces nos encontramos con destinos turísticos donde el alcalde de turno acaba de llegar, hablaba el alcalde de Adeje, pues seguramente el decano de los alcaldes de los destinos del sol y playa. Jaime, tenemos la ventaja de que, además de ser un magnífico alcalde de Palma, es un especialista en el ámbito del urbanismo, de la planificación, con esa apuesta tan clara que se hizo en el 2012, porque tenía también responsabilidad como consejero de turismo, como director de turismo, en la puesta en marcha de aquella ley, que yo creo que marcó un antes y un después, que se ha ido materializando en los años posteriores, capaz de movilizar también inversión privada. Jaime, en ese proceso que queremos impulsar, ¿cuáles serían las claves, ¿no? ¿Cómo, en un tema que ya venimos hablando, del que venimos hablando desde hace años, por qué ahora sí tendría sentido y no había tenido antes? ¿Qué elementos, qué instrumentos podrían permitirnos arrancar con ese gran plan nacional por la renovación y modernización de un litoral turístico de sol y playa cada vez más competitivo, ¿no? Cuando quieras, Jaime. Bueno, muchas gracias y la verdad, enhorabuena a Estel Tour y muchas gracias por la invitación aquí a poder participar en lo que es el futuro inmediato y el presente de todos estos retos, ¿no? Yo creo que vale la pena muchas veces, cuando hablamos de planes y de futuro y de estrategia y de planificación, también hacer un poquito de perspectiva y vista hacia atrás, ¿no? Yo creo que hay conclusiones que son novedades, otras no, pero son reiterar otra vez pues aquello en lo que los que conocemos un poquito pues esos destinos maduros, de dónde vienen un poco, pues qué perspectivas desde esos principios del año 2000 también se empezaron a aprobar algunos planes, ¿no? Hacia dónde tenemos que ir. Tú decías cuáles son las condiciones. Lo primero, la voluntad, y en este caso política. Yo creo que la voluntad de la iniciativa privada, por lo menos en lo que es Baleares, en lo que es Playa de Palma, se ha demostrado en los últimos años. Por lo tanto, lo primero es la voluntad política, la voluntad de las diferentes administraciones. No basta una administración, esto es un trabajo al final de toda la pirámide de administraciones. En muchos sitios del litoral afectan a hasta 5 administraciones diferentes. Por lo tanto, si en esos planes de futuro no hay compromiso por parte de todas, difícilmente conseguiremos el reto que estamos ahí. Has tocado también un tema importante, que es el tema de la financiación de los municipios. Hemos visto esa capacidad inversora o esa realidad inversora. En muchos casos es normal que sea baja, porque hay una infrafinanciación, es decir, esos destinos turísticos del litoral están cubriendo una cantidad de servicios públicos, en principio con unos presupuestos ligados solo a unos impuestos de los ciudadanos de ese municipio, pero con una carga, al final, pues el doble o el triple muchísimos meses del año. Por lo tanto, esos servicios públicos los está gestionando ese municipio con falta de financiación y, por lo tanto, está eliminando posible inversión y acompañar a esa inversión privada con la inversión pública. Yo creo que ese dato es importante y, sobre todo, hacer una reflexión. Hemos visto los porcentajes de esos 20 destinos, tanto en PIB, tanto en número de plazas, pero yo también querría hacer una reflexión para reivindicar también esos dos territorios que todavía tienen, y lo hemos visto en algunos porcentajes, pues una presión muchísimo más grande. Es decir, llegaron 93 millones de turistas el año pasado a España, este año llegarán más. El año que viene probablemente también, es decir, la globalización y la apertura de otros mercados, seguramente pues asiáticos en el futuro, también seguirá siendo exponencial, y aquí nos dedicamos pues a hacer debates sobre esa saturación, cuando tendríamos que estar centrados precisamente en eso, en la inversión, ¿no? En cubrir ya no solo del futuro, sino las carencias y parte de eso. Y haría una reflexión, es decir, esos 93 millones de turistas que llegaron a España, el 40% lo hicieron a Baleares y Canarias, a dos territorios muy pequeños respecto a todo el territorio español. Por lo tanto, ¿podemos imaginar esa generación de riqueza?
que hay por parte de esos dos territorios es absolutamente proporcional al desgaste y a la presión que tienen esos territorios, sobre todo de las administraciones locales, con falta de financiación. Por lo tanto, para acompañar a la voluntad, a la legislación, a la inversión privada, que, como dices, desde el 2012 pues, fue un hecho, y sobre todo hablando de Baleares, tiene que haber posibilidad. Y esa posibilidad pasa, bueno, por esas inversiones de fondos europeos, pero también por el compromiso de todas las administraciones en un plan. Yo soy el primero que me apuntaría a ese plan sin ninguna duda, porque además, como veo un poco la historia, en el 2004 ya el Ministerio de Turismo, no había Ministerio de Turismo, pero sí había un ministerio donde había un área de turismo, ya aprobó el Consejo de Ministros el plan de rehabilitación de la playa de Palma, hace 20 años. Entonces, si hacemos un poco de historia y vemos hoy el compromiso que todo el mundo ha asumido, pues ha sido casi deficitario respecto al esfuerzo que se ha hecho, ¿no? Y después, volver un poco. Creo que hablamos muchas veces de pacto de Estado en tema turístico. Las cifras cada vez nos refuerzan que es absolutamente indispensable que haya un pacto de Estado respecto a este tema, sin ninguna duda. Sí, Marco Aurelio, un poco en la línea lo comentaba Jaime, ¿no? Las claves de eso, ¿no? Y es cierto que miramos hacia atrás, ha habido periodos anteriores donde se ha intentado activar este tipo de procesos, han surgido figuras vinculadas a los consorcios, ¿no? Y que conocéis bien, el consorcio de Maspalomas. A veces tenemos la sensación de que no hay suficiente escala, ¿no? O no conseguimos movilizar los suficientes recursos o traccionar de ese sector privado o hacerlo de la mano. Y tenemos también ejemplos de casos en los que esos consorcios no han funcionado, no han funcionado como deberían, ¿no? Cuando pensamos en los instrumentos más concretos que deberíamos de activar en el ámbito local, ¿no? Hay una parte de responsabilidad en el ámbito más local y otra en el ámbito nacional, ¿no? ¿Cómo lo interpretas, ¿no? ¿Dónde están las claves para movilizar eso y conseguir que eso pase donde hemos fallado en otras ocasiones, ¿no? Con esa experiencia y aprovechando que también tiene una experiencia, no sé si esta es la quinta ocasión en la que estás, ¿no? Cuatro veces de alcalde de San Bartolomé de Tirajana, que yo creo que eso se comentaba antes cuando comentaba el alcalde de ADG, esto de darle un rumbo a las cosas, ¿no? de poner las luces largas, de trabajar en una lógica que sea consistente en el tiempo y no de estar dando bandazos de un lado a otro, ¿no? Y yo creo que eres un buen ejemplo de eso, ¿no? Bueno, buenos días a todos y, por supuesto, agradecer que nos permitan estar con ustedes y escuchando además las distintas cuestiones. Yo parto en el planteamiento de sostener todas y cada una de las palabras que se ha dicho por mi compañero de panel. Es decir, necesitamos transversalidad, necesitamos continuidad, necesitamos coordinación entre las distintas administraciones. Esa es la clave. Es decir, yo creo que si partimos de los planes de excelencia desde los años 90, donde el ministerio, la administración local, la administración autonómica o insular, pues pactábamos una aportación y iban dineros específicos para el turismo. Conseguíamos pues renovar nuestros paseos marítimos, conseguimos un montón de cuestiones importantes en todos los municipios turísticos de España. A partir de ahí ha empezado una enfermedad en este país, que es que todos somos turísticos. Y esa enfermedad es muy grave, porque automáticamente si el ministerio, si el gobierno autónomo o la diputación o el cabildo no especifica cuando estamos hablando de fondos, en este caso en el elección o lo que sea, oye, estos fondos son destinados a este tipo de inversiones, a este tipo de renovaciones y en estos lugares concretos, pues automáticamente empezamos en una competitividad, no es que sea mala la competitividad, sino en un reparto de fondos que no llegan luego a donde tienen que ir. Esa es una de las claves que tenemos que tener claro, que cuando tenemos un dinero tiene que tener una línea maestra y que tenemos, por tanto, entre todos que ponernos de acuerdo. No digo que no se le dé a los demás, sino el que está destinado a turismo, que sea para turismo y sin entrar en competitividad con los otros. Y dejar bien claro que el turismo somos todos, pero en unos sitios determinados
nos jugamos los dineros de todos. Porque esa clave no la hemos aprendido hasta el día de hoy. Luego viene la otra parte, los destinos, vamos a llamar, pues, maduritos, con unos añitos, pero que seguimos siendo muy competitivos. En esa clave aparece lo que planteaba el compañero de Palma, es decir, todas las administraciones tenemos que entendernos. En Canarias llevamos tiempo intentando trabajar en un proyecto que maneja el Gobierno de Canarias, que son los PMM, Proyectos de Mejora y Modernización de los Destinos Turísticos. En el fondo son pequeñas modificaciones del planeamiento en clave de espacios concretos. ¿Por qué os digo esto? Porque nuestros establecimientos alojativos, nuestras instalaciones públicas, nacen en un momento del tiempo donde la normativa urbanística y la normativa técnica es totalmente diferente a la actual. Entonces, si alguien se plantea al día de hoy, pues, sobre todo en Canarias, derribar para hacer algo nuevo, un establecimiento alojativo del tipo que sea, hotelero, extrahotelero, pues va a perder camas. Nadie acomete una inversión de renovación sabiendo que pierde camas, pues si el cómputo hace 30, 40 años era 40 metros camas y hoy estamos en 60, 70 metros camas, estoy casi perdiendo la mitad. O sea, nosotros como administración tenemos la capacidad de incentivar la renovación e incentivar que ese producto nuevo pues sea moderno. Ese instrumento urbanístico que tenemos en Canarias, que son los PMM, lo permiten y dan unos buenos frutos cuando están vigentes, porque luego aparece pues, la política, aparece las luchas y las rivalidades empresariales que hacen que, bueno, que los tribunales luego pues, los pongan sin dejarlos sin funcionar, sentencias desfavorables cuando llegan al Supremo. Pues nuestro municipio, 2014, se puso en marcha un PMM muy gordo, permitió renovación de 36 instalaciones alojativas, permitió incrementar lo que son las instalaciones complementarias de ocio, poner en servicio nuevas instalaciones. 2017, sentencia del Supremo, se paró la renovación. Esas son las claves en las cuales pues, tenemos que hablar todas las administraciones, ponernos de acuerdo y sobre todo entender que el turismo ocupa, el negocio turístico, la industria turística ocupa muy poco suelo. En Gran Canaria, la industria turística, contando el municipio de Mogán y el municipio de San Bartolomé de Tirajana, estamos hablando del 3% de la isla, el 3% del suelo. Y los números están en esa pantalla hace poco de lo que aportan al negocio. Por tanto, cuando escuchamos el turismo invade el territorio, es incorrecto. Pero sí que es cierto que las mejores posiciones turísticas son las que hoy son maduras y tenemos que incentivar la renovación con estos tipos de instrumentos urbanísticos. Sí, bueno, nos quedamos con esa idea de que bueno, todos queremos ser turismo, ¿no? Pero hay unos que son más turismo que otros, ¿no? Que no podemos, ese tratamiento diferencial, ¿no? De alguna manera, en algunas políticas públicas donde no puede haber un café para todos, ¿no? En un reparto equivalente cuando queremos actuar sobre algunos de los motores, de las piezas fundamentales, ¿no? De ese sistema turístico, ¿no? Donde hay mucho que se juega en muy poquitos lugares, ¿no? Muy concentrado en Yo pongo el ejemplo de los planes de excelencia de los años 90 porque íbamos a 25% cada administración, sí. 25% Estado, 25 comunidades, 25 en el caso de Canarias los cabildos y 25 ayuntamientos. Eso elimina un montón de personas cuando decimos, oye, la infraestructura, la renovación, vamos a cuotas partes. No estoy diciendo que sea el 25 la cifra ideal, porque ahora los ayuntamientos estamos mermados de dinero, pero sí que nos obliguemos todos a contribuir económicamente a ese relanzamiento, a esa renovación o a esa puesta en marcha de las instalaciones. Desde que el dinero nos viene sin tener que contribuir, aparece la competencia porque no nos cuesta nada competir. Muchas gracias. Alejandro, seguimos un poco en esta discusión, ¿no? Y bueno, yo la verdad que Alejandro, he de reconocer, Alejandro es el founding partner y CEO de Hotel Investment Partnership. He de reconocer que hasta que no me incorporé a Excel Tour no os conocía. Perfecto.
Y luego es lo que buscamos. Y luego me he asombrado cuando he ido viendo las cifras, ¿no? Quiero decir, seguramente sois, si no el mayor, uno de los mayores referentes de hoteles vacacionales en el sur de Europa, ¿no? Con una estrategia muy clara de reposicionamiento, ahora pues puedes contarlo y lo cuentas, ¿no? Adquisición, reposicionamiento y gestión de activos hoteleros ubicados en enclaves. Muchos, su mayor parte, tienen que ver con el sol y playa, ¿no? Más de 70 hoteles con más de 22.000 habitaciones en España, Portugal, Italia y Grecia. Habéis invertido más de 800 millones de euros en transformación y regeneración y generación de valor para esos destinos, con actuaciones muy concretas. Comentábamos antes de entrar la inversión y la apuesta que se está haciendo en Ibiza, con esos 3 hoteles, con más de 100 millones de euros de inversión privada. En esas apuestas que estáis haciendo, ¿no? En ese ejercicio del sector privado por transformar en un compromiso a medio o largo plazo, porque son apuestas que quedan ahí, ¿no? Estáis cambiando ese activo estratégico y convirtiéndolo en otra cosa, más intensivo en empleo, más intensivo en contribución social para esas poblaciones en las que se implantan esos hoteles. ¿Cómo suena, ¿no? Esto de iniciar procesos de reconversión del litoral implicando a las administraciones públicas? ¿Qué les pedís? ¿Qué echáis en falta, ¿no? Por supuesto, las administraciones públicas quieren ser eficaces a la hora de atraer inversores como vosotros, quieren resultar atractivos para este tipo de empresas que quieren reconvertir ese producto en otra cosa más rentable. Pero, ¿qué les pediríais, ¿no? ¿Qué echáis en falta? ¿Qué claves hay? Primero, gracias por la invitación. Estoy encantado de estar aquí. Y a ver, le pedimos exactamente lo que los alcaldes acaban de comentar, ¿no? O sea, mucha más coordinación entre las administraciones, un criterio mucho más uniforme entre las administraciones. Es sorprendente ver a veces que una administración dice una cosa y la otra exactamente la contraria. Evidentemente, al final, y esto suena un poco fuerte, pero algo más de seguridad jurídica, urbanística, que cuando empiezas un proceso de transformación, pues sabes que vas a empezar y acabar en 2 años, no te vas a pasar 10 años en un proceso de transformación. Y buscamos al final, pues yo diría, estrategia, ¿no? Estrategia a largo plazo, ¿no? Y esto va muy asociado con el tipo de capital que este país es capaz de atraer. O sea, el capital a corto plazo le preocupa poco la estrategia. Al final, un capital de 4 o 5 años compra un activo, lo transforma y lo vende, y le preocupa poco. El capital permanente, que es un poco el que todos queremos aquí, porque es un coste de capital más bajo, mucho más leal y a largo plazo, busca una estrategia. El definir una estrategia de país es fundamental para atraer este capital. Y España, yo creo que tenemos la suerte de estar en un país, podemos estar aquí hablando mucho rato de las cosas buenas que tiene este país, ¿no? Pero yo creo que es importante no caer en la autocomplacencia y decir que fantástico es el tener 93 millones de turistas y que bien lo hacemos todos, ¿no? Hay que decir que en los últimos 3 o 4 años otros países lo están haciendo igual o mejor y que están creciendo más que este país. Y yo creo que es importante entender también que este es un país que requiere una gran transformación desde el punto de vista turístico. El modelo turístico en Europa está cambiando de manera radical, la turoperación está cambiando, las marcas están entrando de manera más importante, hemos hablado de experiencia de cliente y evidentemente para transformar un país tan importante como este a nivel turístico hace falta mucho dinero. Antes hablábamos de 50, 60.000 plazas hoteleras que han pasado de 3 o de 2 estrellas a 4 y 5 estrellas. España tiene 750.000 habitaciones, o sea, realmente hay un cambio, tiene que haber un cambio muy considerable, ¿no? Y para eso tiene que haber una estrategia, es decir, al final yo creo que si las administraciones son capaces de poner conjuntamente, las locales, las autonómicas y evidentemente la general, una estrategia común y la comunica bien al mundo inversor, yo creo que ganas de invertir en este país hay todas. Es verdad que hay preocupación en cuanto a eso, que no hay estrategia clara en algunos sitios y que hay a veces pues, una no uniformidad en criterios entre las administraciones. Muy bien. Gracias, Alejandro. Bueno, Jaime, está hablando Alejandro, ¿no? y recordaba algunas cosas que habíamos hablado y que te había escuchado, ¿no? Cuando planteabas esa analogía que hacías entre la renovación del litoral y los procesos de reindustrialización, ¿no? en algunas zonas y cómo tenemos que ser atractivos para esa inversión, ¿no? Con esa visión a medio y largo plazo, ¿no? Una reconversión industrial no la haces para 2 o 3 días, ¿no? Y la importancia de esa inversión que juegue en esas lógicas también, ¿no? Claro.
Es que ahí está, y cuando hablamos de estrategia y planificación estamos hablando de eso, ¿no? Yo creo que ya hace unos años en Baleares pues fuimos los primeros en hablar de reindustrialización, es decir, porque al final estamos hablando en Baleares del sector económico más importante, es decir, se estructura todo lo que es la comunidad autónoma y también la capital turística, que es el 50% de todo aquello, en eso, ¿no? Y al final o lo entendemos como un proceso tanto de actuaciones a corto plazo, aquellas urgentes, pero también las importantes a medio y largo plazo, y por lo tanto bien planificado con esos planes. Y yo ponía ejemplos muy claros, es decir, en el año 2012, en esa ley de turismo, ya prohibimos que cada destino y cada zona es diferente, pero lo pongo como ejemplo de aquí, pero se prohibió el alquiler turístico de viviendas en edificios plurifamiliares, hace 12 años. Hoy nos encontramos que como no siguió esta senda pues, los últimos años, pues 100.000 plazas turísticas más Baleares de vivienda turística, lo que además ha hecho que el modelo turístico en cierta manera cambiara. Por lo tanto, yo creo que es volver un poco pues, a según qué planteamientos clarísimos que había, y eso, lógicamente, vuelvo a decir que es un proceso largo. Y aquí en el 2012, gracias a esa ley, en Playa de Palma, porque hablamos de Playa de Palma como el destino de aquí, pues se hizo una reconversión importantísima en lo que es la oferta de alojamiento. Se pasaron de aproximadamente un 30% de hoteles de 4 estrellas, actualmente hay un 75% de hoteles de 4 estrellas, solo hay hay un 50%, pero un 75% de las plazas son de 4 estrellas. Por lo tanto, todavía queda un poquito de margen y es lo que se tendría que ir planteando. Por eso, a largo plazo, porque no todo el mundo tiene la capacidad de respuesta que puede tener una cadena pues, más grande o más pequeña. Y eso afecta después a otros sectores, a los sectores de la oferta complementaria, del comercio turístico. Es decir, eso necesita otro tipo de planificación y seguramente de unas ayudas no solo legislativas, pero para acompañar también en ese proceso. Y ahí, pues esa pata importante de la inversión pública, de la apuesta, porque un plan de rehabilitación integral de una zona turística sin inversión pública no tiene ningún sentido, ninguno. Y por lo tanto, como digo, en el 2004 ya se aprobó ese primer plan. Yo este año en presupuesto del Ayuntamiento he podido incorporar aproximadamente 20 millones de euros para ya hacer inversión pública en Playa de Palma este año y el que viene, pero eso no es suficiente, ¿no? Tiene que haber un compromiso. En esa ley incluso ya también hace 12 años pusimos la obligación de que en esas zonas turísticas los ayuntamientos pues, hicieran la inversión proporcional a los ingresos impositivos que le representaban. Entonces, yo creo que es un compromiso al final de todos y sobre todo pues una estrategia, ser creativo también y planificarlo, sin duda planificarlo. En algunas cosas tardaremos más, pero el objetivo yo creo que lo tenemos clarísimo. Por lo tanto, ese comisionado que se plantea en las conclusiones, yo creo que no es que sea necesario, es que es imprescindible. Y como siempre hablamos en los destinos maduros o maduritos, como decíamos, ya es tarde, pero nunca es tarde. Es decir, vayamos a actuar ya rápidamente. Yo ya lo dije hace un par de años. Palma se ofrece como sede del futuro comisionado para la rehabilitación de las zonas turísticas de España. Es decir, es que tenemos ubicación física para ello también. Y además tenemos conocimiento, porque hace 20 años que estamos con los planes de rehabilitación, porque hace 12 años que una ley permitió más de 3.000 millones de inversión en Baleares. Entonces, con esa pata, si podemos seguir caminando con el mismo objetivo, pues que todas las zonas turísticas del litoral, pues maduros o pioneras, pues aprovechemos esa oportunidad. Y en ese debate también, época post-COVID, un cambio de modelo turístico a nivel global, es decir, esa globalización del turismo. Cuando dentro de unos años, sean 5, sean 10 o sea 15, pues tanto China como India pues también empiecen a viajar, todavía será pues más complejo la situación geopolítica y turística del mundo. Entonces, intentemos ser nosotros
pues el know-how que durante los últimos 50 años hemos llevado a muchos otros sitios, lo hagamos con esta oportunidad. Y a lo mejor esas herramientas que planteáis aquí, ese plan 2030 con el comisionado, etcétera, pues puede ser una línea pues fantástica. Gracias, Jaime. Bueno, Joan Trián, consejero directivo de Río Hoteles y Resorts. A Alejandro no les conocía, pero a Río bueno, sois un referente, ¿no?, histórico en este país de hacerlo bien, de trabajar el producto del sol y playa, de conocer perfectamente todo este litoral en el que estamos. Yo creo que el año 2024, para todos los que estamos aquí, ha sido un año magnífico desde el punto de vista de rentabilidades del sector. En este envite en el que estamos, ¿no?, donde nos sentamos con la administración pública local, con los alcaldes, tenemos a la secretaria de Estado, el ministro nos va a acompañar, Jordi Hereu, en breve. ¿Qué le pediríamos, ¿no? Vosotros hacéis esas apuestas importantes, tenéis ahí el Riu, la Mola en Formentera, que eleváis además a la categoría de Riu Palas, tenéis ahí grandes inversiones. ¿Qué echáis en falta del otro lado, ¿no?, muchas veces, ¿no? ¿Dónde ahí decís, bueno, no acabamos de pasar de pantalla, ¿no? Estamos un poco... ¿Cómo lo ves, no? Bueno, buenos días. Muchas gracias por invitarme. Estoy encantado de estar aquí. Pues yo diría, sigo en la línea del resto de panelistas, pero quizá hay que pensar en los destinos a largo plazo y no, la inversión, por supuesto que la inversión es importante y hay que modernizar la oferta, modernizar las infraestructuras, y siempre hablamos mucho de estas cuestiones, pero también hay otros aspectos que quizá no son tan intensivos en capital y que también son importantes. Cosas como el ordenamiento, cosas como la seguridad, cosas como la limpieza, cosas como el civismo, cosas como que el planeamiento de los propios municipios sirvan también para mejorar y lavar la cara de estos destinos. En la playa de Palma, precisamente, yo soy de la playa de Palma, yo he nacido allí, y a mí me sabe mal que la playa de Palma parece ser que da la espalda a la ciudad. Y a mí me gustaría que los palmesanos fuesen más a la playa de Palma a pasar el día, a pasar el fin de semana, a pasar las vacaciones. Esto pasa muchísimo más en Tenerife y en Gran Canaria, que los tinerfeños y los canarios van mucho más al sur a pasar los fines de semana y a disfrutar, y eso en Palma quizá pasa poco. Entonces, no lo sienten como suyo, no lo sienten tanto como suyo, ¿no? Entonces, que se integre el destino en la vida vecinal de la ciudad, yo pienso que también sería buenísimo, y yo creo que también el cliente, el turista, apreciaría mucho estar, desde un punto de vista de experiencia, estar no solo en la zona turística, ¿no?, sino también estar con el resto de ciudadanos. Bueno, mencionabas, ¿no?, en Canarias cómo estos procesos son distintos, ¿no? Y cómo... Y las capitales están muchísimo más lejos de las zonas turísticas que no en el caso de Palma, que la ciudad está pegada a la playa. Bueno, San Bartolomé de Tirajana, justamente, ¿no, alcalde? Yo creo que es un ejemplo donde efectivamente en esa zona de Maspalonas, con la especialización, con ese hub que se crea, ese clúster turístico abierto para unos y otros, ¿no? Hombre, la clave yo creo que ha estado todo el tiempo en ir haciendo o ir dando actividades. Cuando antes se hablaba extender la temporada turística, que la temporada turística pues intenté coparnos los 12 meses del año de actividad en los establecimientos. Al final, pues la responsabilidad de la parte pública es ir generando a lo largo de los años, a lo largo de los meses,
pues actividades que sean atractivas para los dos públicos. El fin de semana que viene, no este, el próximo fin de semana, tenemos el carnaval. Vamos a encontrarnos en nuestras calles pues más de 400.000 personas. Administrar eso es complicado, dar seguridad a ese evento es muy complejo, pero son las herramientas que te van de alguna manera haciendo que tanto el público local como el público vacacional interactúen y compartan el espacio. ¿Hasta qué punto, Alejandro, esa oferta a la hora de decidir dónde invertir y cómo hacerlo en un destino determinado, ¿no? Un determinado activo, cuando identificáis esas oportunidades, ¿no? ¿Hasta qué punto esa oferta complementaria, ¿no? Donde ya no sabemos qué es lo complementario de qué, hasta qué punto condiciona ese entorno donde sales del hotel y te encuentras con que hay una parte de lo público que dices, tienes la sensación que no ha hecho los deberes, ¿no? Quiero decir, hay cosas que dices, esto no está como debería estar. Para una clientela donde yo le estoy ofreciendo dentro del propio espacio del hotel y salen y... evidentemente ocurre, ¿no? O sea, yo creo que al final nuestras inversiones están muy centradas en hoteles en primera línea de mar, en los principales destinos maduritos del sur de Europa. Yo creo que hay una capacidad instalada en general muy buena, aunque evidentemente hay que hacer una cierta transformación. En relación a la transformación de los destinos, a mí me gustaría dejar una cosa clara. Dependiendo del capital que atraes, si traes un capital a corto plazo es muy complejo, pero si traes un capital a largo plazo, el capital a largo plazo se puede ayudar evidentemente a las administraciones a cambiar ciertas cosas, ¿no? Yo lo que quiero decir es que al final todo depende mucho de cuál es el planteamiento y la estrategia, ¿no? O sea, no sé, voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos un accionista que es el Fondo Soberano de Singapur. El Fondo Soberano de Singapur, que tiene 1/3 de la compañía, ellos hablan, yo creo que permanent, hay pocas cosas en la vida, pero ellos se llaman permanent capital, significa que es para siempre. Bueno, fantástico, ya veremos. Pero lo cierto es que estos señores que tienen esa visión a largo plazo para siempre, si hay que hacer una inversión en un hotel nuestro en Maspalomas o un hotel nuestro en la playa de Palma, evidentemente puede ayudar a la administración a cambiar ciertas cosas, invertir dinero si hiciera falta, porque al final su visión es recuperarlo a muy largo plazo. Si el capital es a corto plazo, el tema es mucho más complejo, ¿no? Entonces yo creo que la administración lo que tiene que hacer básicamente es lo que decía anteriormente, es decir, es coordinarse bien, tener una estrategia clara, saber lo que quiere. Yo no digo que no, los alcaldes probablemente sepan lo que más quieren de todos en este sentido, ¿no? Pero al final sí que es cierto que cuando construyes un activo hotelero en un sitio hay muchas cosas y muchos retos que no dependen evidentemente del municipio, ¿eh? Al final un hotel en primera línea, pues hay un tema como un beach club, como una playa, que depende de costas en muchísimos casos. Es verdad que ahora hay autonomías. Evidentemente, cuando lo construyes, dependiendo de lo que tengas que hacer, hay que hacer una modificación de planeamiento y eso a veces depende o no depende de la administración local, a veces autonómica, con todo lo que implica, evidentemente, eso, ¿no? Cuando abres un hotel tienes temas de absentismo, un reto tremendo, es decir, que evidentemente eso tiene que ver, pues yo creo que a nivel legislación más general, tienes problemas a lo mejor pues de productividad o puedes tener un problema también en no cubrir las plazas sortas de la gente, ¿no? Entonces, claro, tienes un problema con la vivienda pública, dónde colocas los empleados en muchos casos. Al final es tan transversal este sector que si no hay un piloto que pilote esa transversalidad es muy complejo. Nos quejamos de la Unión Europea y lo difícil que es ponernos de acuerdo todos. Este es un sector muy complicado, donde algunos países de Europa del Sur no tienen tantos problemas. O sea, tienen la habilidad de tenerlo todo mucho más claro, porque al final no hay tanta administración en el proceso. Vuelvo a repetir, esto es un sector muy transversal. Entonces nosotros intentamos entender un poco, claro, si hay que hacer grandes transformaciones, nos tiramos un poco para atrás. O sea, estamos enganchados en un par de sitios que llevamos más de 8 o 9 años, inversiones de más de 100 millones de euros que no podemos acometer, pero no por nada, sin más porque hay dificultades en que las administraciones se pongan de acuerdo en un criterio. Es decir, entonces, gracias a Dios no nos pasa muy a menudo, porque si no, no estaría aquí sentado, seguramente me hubieran enviado a otro lado. Pero es cierto que al final intentamos buscar proyectos donde no tengamos que hacer grandes transformaciones, porque sabemos que grandes transformaciones que impliquen cambios sustanciales en este país son complicadísimos. La burocracia asociada y bueno, la cantidad de administraciones implicadas hace que las cosas sean complejas. Yo creo que, vuelvo a repetir, yo creo que es muy importante crear esta visión común, este plan estratégico común, entender las prioridades.
Las marcas van a jugar, desde mi punto de vista, un papel muy relevante en los próximos años, entender lo importante que es eso. Creo que cuidar mucho el litoral desde el punto de vista de calidad. A ver, yo siempre digo que hay que empezar por algo. O sea, si tienes un litoral, mejor dicho, de primer nivel, en la segunda y la tercera línea se van a aprovechar de eso. Entonces es imposible atacarlo todo a la vez, pero tener ideas claras, fundamentales, una estrategia muy definida para, a partir de ahí, entre todos, seguir trabajando, ¿no? Y yo creo que España en los próximos 10 años tiene un gran reto, o sea, tiene una gran oportunidad, pero tiene un gran reto. Y a veces nos olvidamos, da la sensación de que aquí somos, no sé, unas cuantas compañías que nos ganamos muy bien la vida y que no hay que hacer absolutamente nada para que nos la sigamos ganando, ¿no? Bien, ¿no? No es así. Es decir, yo creo que es relevante entender que hay un reto potente, en un cambio de modelo potente, y hace falta, pues, justamente esa verticalidad, esa transversalidad, mejor dicho, de las instituciones. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Yo creo, porque hemos llegado al límite un poco, nos hemos pasado 10 minutos con respecto a la hora que nos habíamos marcado para poder ir al café, y yo creo que has dejado ahí en el aire, ¿no?, temas que compartimos. Seguramente cuando estamos pidiendo un plan a nivel nacional con esa visión estratégica a medio y largo plazo, tiene que ver con eso que decías, ¿no? Planes estratégicos nacionales que trasciendan la legislatura, ¿no?, que no estemos sujetos, cuando el inversor no está pensando en los tiempos de los mandatos de las legislaturas de 4 años, sino en 10, 15, 20 años. Tenemos que ser ambiciosos con esos planes también, ¿no? Y luego también se justifica desde el punto de vista de esa diversidad de actores y competencias que inciden sobre el mismo territorio del litoral, ¿no? Cuando tienes a costas y tienes a puertos del Estado y tienes a los responsables de espacios naturales y hay una parte de legislación que es propia tuya y otra parte autonómica y otra parte nacional, y exige una movilización, ¿no?, un liderazgo a nivel nacional, que es el que estamos pidiendo y tratando de darle visibilidad a través de una jornada como esta. Sí, porque la oportunidad es tremenda. Es decir, al final lo que se trata es tremenda. Es una enorme oportunidad la que tiene este país. Yo creo que lo importante es encontrar el buen camino. Que nos lo creamos, ¿no? Oye, muchísimas gracias por vuestra participación. Ha sido un placer, y un aplauso, por favor. Sí. Nos vamos a ir ahora al café, tenemos como 10-15 minutos para tomar un café, y seguimos con la segunda mesa y hacemos una tenemos el bar. Bueno.